Hola a todos, aquí Animefix con un nuevo fanfic, todos los derechos a sus respectivos autores. El mar en el que se encontraban estaba casi completamente aislado del resto del mundo y de sus habitantes, aparte de las desgarradoras aguas oscuras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, las nubes opacas que se cernían más bajo de lo que tenían derecho a estar y la furiosa tormenta. Niebla que cubría la tierra misma, no se podía ver nada más. No importa qué tan lejos vagaran sus ojos, no podían ver ningún signo de vida humana. Era casi como si estuvieran en un mundo completamente diferente en este momento, lo cual no era sorprendente considerando dónde estaban. El infame Triángulo de Florian. Al principio, Ariel casi había pensado que la niebla sería cuando aún no era lo suficientemente densa como para tragarse al propio sol, que eventualmente se encontrarían con la isla escondida dentro de la densa capa de opacidad que cubría casi todo el mar. Casi había parecido un poco novedoso en ese momento y estaban siendo perseguidos, por lo que usar la niebla como cobertura natural le parecía lógico a Ariel. Desafortunadamente, se demostró que estaba equivocada cuando no encontraron señales de tierra incluso horas después. Confundida y algo preocupada, Ariel tuvo que evitar interrogar a su salvador, cuyos pensamientos seguían siendo esquivos para ella incluso cuando se aventuró aún más dentro de la niebla oscura, sin encontrar señales de nada más que agua en una región inquietante que parecía como si ya fue abandonado hace unos siglos y no había visto entrar ningún ser respirable desde entonces. Pero Ariel decidió confiar en su salvador y acompañarlo al Triángulo Florian con lo que tuvieran consigo. Ariel miró a su compañera que estaba perfectamente igualando su asombroso ritmo incluso a gran altura sobre el suelo y comenzó a contemplar un pensamiento que había estado en su mente durante algunas horas. ¿Qué tenía de especial el Triángulo de Florian? No podía entender por qué su salvador había insistido en explorar este mar desolado donde ni siquiera el sol tenía un lugar propio. Por lo que ella podía decir, Sasuke era un hombre extremadamente racional que nunca tomaría decisiones precipitadas ni entraría inútilmente a esos lugares sin razón. No es que su decisión de acompañarlo cambiara incluso si él fuera. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Después de reflexionar sobre ello durante algún tiempo, decidió darse por vencida y preguntarle al hombre ella misma. Después de todo, solo Sasuke sabía por qué habían entrado en este mar vacío. Porque espero encontrar algo de valor allí, respondió Sasuke, su cabello negro azabache moviéndose suavemente con el viento mientras se giraba para mirar a su compañera, quien parecía aún más confundida por sus palabras y la expresión de preocupación en su rostro era extrañamente entrañable. Un pensamiento que Sasuke no expresó en voz alta. No fue una respuesta adecuada, ni por mucho. Pero no podía encontrar el valor para preguntarle nada más, aunque solo fuera porque la confianza entre ellos era preciosa para ella. ¿Estás bien? Un poco de preocupación casi inadvertida se coló en su voz cuando Sasuke se giró hacia Ariel, quien solo miró hacia atrás a su compañero, confundido en cuanto a por qué le haría esa pregunta. ¿Ya me veo cansado? Pensó y se pasó suavemente una mano por la cara, solo para encogerse cuando sintió una gota de sudor rodar por su mano. Sonrojándose, bajó la cabeza y la sacudió en señal negativa. Sasuke sacudió la cabeza como si sintiera su indecisión, no del todo convencido pero divertido por su insistencia en igualar su ritmo como si estuvieran compitiendo entre sí. Tenía que admitir que su tenacidad lo había impresionado. Ella era mucho más fuerte de lo que parecía y sus dinámicas alas negras no estaban hechas solo por estética. Ya habían estado volando constantemente durante casi un día entero y ella nunca se había quejado. Desde aquel fatídico día en que la rescató, Ariel había estado actuando cada vez más extraño a su alrededor de una manera que ciertamente parecía entrañable. No tenía ningún problema con su creciente cariño, que era casi evidente para él, pero sabía también que no podía permanecer con ella para siempre. Para él, se suponía que ella era simplemente una extraña, alguien que dejaría su lado tan pronto como pudiera y así era como él quería que fuera. Sasuke no quería hacer amigos en este mundo porque sabía lo rápido que tendían a convertirse en una carga emocional con la que no estaba preparado para lidiar, no cuando acababa de perder todo lo que conocía y amaba. No los necesitaba, no cuando sabía que se irían pronto. Solo habían pasado unos días desde su despertar y ya era como si fueran compañeros desde hace mucho tiempo, lo que hacía que la idea de su eventual separación pareciera extrañamente difícil. Un único ojo negro se cerró detrás de sus mechones mientras Sasuke cerraba los ojos y pensaba en su hogar, un lugar que había dejado atrás. El hecho de que recordaría a Konoha ahora en este mar oscuro que parecía el más alejado de su hogar no se le escapaba.
Quería sentir ese sol brillante y respirar esa brisa fresca nuevamente. Solo habían pasado unas pocas semanas desde que comenzó su viaje, pero se sintió mucho más largo que eso, como si hubieran pasado años desde la última vez que estuvo en Konoha. Lo que era más preocupante era el hecho de que su mente se negaba a pensar tanto en su antiguo hogar. Ya se había acostumbrado a vagar solo en alta mar y no fue tan difícil como había imaginado. Le había tomado bastante tiempo acostumbrarse, pero eso fue todo. No era como si tuviera a alguien esperándolo en Konoha. Quizás algunos incluso podrían estar un poco felices al saber que el mayor traidor que jamás habían visto se había ido para siempre, y Sasuke apretó los puños y sacudió la cabeza para abandonar el pensamiento, sabiendo que nada bueno vendría de ideas tan peligrosas, y como si reaccionara a sus deseos, una distracción sirvió en ese momento, como algo rozó los bordes de su mantra, una sensación tan distante que bien podría no existir del todo. Pero él realmente podía sentirlo. Entrecerró los ojos mientras enfocaba sus sentidos en esa sensación lejana y una vez más lo notó, o mejor dicho lo notó. A ellos. Había cientos de señales débiles en lo profundo de la niebla, tan alejadas y distantes que las habría pasado por alto por completo si no hubieran estado concentradas dentro de una sola área, casi como si estuvieran encima de una sola masa de tierra dentro de este mar árido. Sasuke se relajó por un momento antes de mirar a Ariel, quien había continuado siguiéndolo seriamente. Síganme y manténganse cerca. Habló, más fuerte de lo habitual debido al viento cortante que rugía constantemente mientras ambos lo atravesaban a velocidades vertiginosas. Creo que he encontrado nuestro destino. Ariel asintió, y sus majestuosas alas negras se enderezaron como si se preparara para ejecutar maniobras repentinas de alta velocidad en cualquier momento. Sasuke asintió en respuesta y atravesó el cielo en un estallido de velocidad con una sola patada. Dos ondas de choque coincidentes estallaron detrás de él y momentáneamente separaron la niebla a su alrededor mientras Ariel igualaba su ritmo y se movía a su lado, cubriendo más de una docena de kilómetros en un solo segundo. El Triángulo de Florian era conocido como el Triángulo del Diablo, una parte del gran océano que había estado envuelta en una niebla asombrosamente espesa, lo suficientemente densa como para tapar los cielos durante siglos. Una ruta comercial menor que conectaba Battle Seven con el archipiélago Sabaody apenas tocaba los bordes exteriores de este mar y más de 100 barcos desaparecían cada año en esa ruta, para luego ser encontrados sin tripulantes a bordo. Aún no había comprobado si su infame reputación como mar embrujado era real o no, razón por la cual Sasuke se aseguró de que Ariel permaneciera a su vista a pesar de que ella era más que capaz de protegerse. Pero hasta el momento, aún no había observado nada que pudiera resultar una amenaza fatal para ninguno de los dos, no habían encontrado nada digno de mención a pesar de que estaban a punto de alcanzar el grupo de firmas que estaba sintiendo. Lo único notable que pudo encontrar fueron bancos de peces gigantes, cada uno más grande que un caballo, que parecían sospechosamente domesticados dado que tenían asientos, armaduras e incluso armas montadas en sus espaldas. Pero comenzaron a aparecer más irregularidades a medida que se acercaban cada vez más a su destino, siendo la más singular lo que parecían ser las mismas firmas que aparecían en diferentes lugares al mismo tiempo. La observación despertó su interés porque había visto algo así antes en el jutsu del clon de sombra por el que Naruto era tan famoso. Solo sirvió para aumentar su curiosidad y duplicó su velocidad casi inconscientemente. Ariel igualó su ritmo un momento después. Fiel a sus sentidos, la vaga orilla de lo que parecía una isla apareció en el horizonte apenas unos saltos después en los que habían atravesado como una bala la densa niebla y recorrido varios kilómetros en apenas unos segundos. Como Sasuke había aprendido, Grand Line podía ser más extraño que cualquier cosa que la mente de un hombre normal en casa pudiera inventar. Si Sasuke podía volar muy por encima de los cielos, flotar sobre este vasto mundo y quitar los techos para espiar las cosas extrañas que aparentemente siempre estaban sucediendo, entonces estaba seguro de que los extraños milagros de este mar y las asombrosas cadenas de eventos trabajar a través de generaciones de las que sería testigo crearía una obra artificial que podría hacer que toda la ficción de Konoha con sus convencionalismos y conclusiones previstas se volviera obsoleta y poco rentable. Quizás esta fuera la extraña e inquietante paradoja que solo se podía encontrar aquí en este mundo. Que uno permanecía fijo y seguro solo cuando estaba en constante movimiento.
Sasuke había aprendido durante mucho tiempo a aceptar las cosas como eran, y esa aceptación ciertamente lo estaba ayudando en este nuevo mundo. Un destello de interés fue la única expresión en su rostro cuando se acercó y pronto comprendió que lo que originalmente había pensado que era él en cambio, la costa era un muro gigante que rodeaba lo que parecía ser una isla gigante convertida en un barco. La pared en sí tenía una enorme puerta en el medio que tenía la forma de la boca de un gigante, incluso con imponentes dientes asomando por una extraña sonrisa. Ciertamente fue único, escuchó a Ariel jadear de sorpresa a su lado, sus ojos no eran tan agudos como los suyos y recién había comenzado a notar lo que él había estado observando desde hacía bastante tiempo. Aunque no es comparable a su mantra, que podía observar las alas de una mosca batiéndose en cámara lenta a leguas de distancia, el hecho de que ella pudiera percibir objetos que no deberían haber sido más que motas más allá del horizonte para un ojo normal era asombroso por sí solo. Sasuke se volvió hacia ella y le susurró. Una puerta extraña en una niebla aún más extraña. ¿Alguna vez has estado aquí antes? Preguntó, con los ojos pegados al extraño barco isla que tenían delante. Era la primera vez que veía una estructura así y aún no se había acostumbrado a la singularidad de estos mares. No, no lo he hecho, negó Sasuke, era instinto que lo había llevado hasta aquí. Recordó aquel susurro que había escuchado en Esquipia, el cual reverberó como si fuera el mundo mismo el que le había hablado, pero hablo por experiencia, el Grand Line siempre te seguiría sorprendiendo. Ariel simplemente agachó la cabeza, algo cálido se movió dentro de ella mientras pensaba en sus palabras. Continuar para sorprenderla y Sasuke había hablado de eso antes, de cómo ahora era libre de hacer lo que quisiera. A decir verdad, los últimos días que pasó junto a su salvador fueron uno de los mejores que jamás haya experimentado. No había necesidad de actuar como le decían y ella podía hacer lo que quisiera. Ella recibió respeto y cuidado a pesar de su raza porque, a sus ojos, ella era una chica normal indigna de elogio o desprecio. Él la había dejado acompañar a pesar de no saber nada de ella, y era con él que podía olvidarse de todo y ser ella misma. En los últimos días, había comenzado a olvidarse de las circunstancias en las que se encontraba. Incluso podría decir que había comenzado a ver a Sasuke como un amigo en lugar de un humano, él realmente había comenzado a gustarle. Siempre había sido uno de sus sueños ser tratada con normalidad por la gente, y este maravilloso hombre a su lado había hecho todo lo que quería en tan solo unos días. La libertad siempre había sido un sueño lejano, siempre había sido un dulce ideal del que solo había susurrado en palabras silenciosas y no sabía qué hacer ahora que en realidad estaba a su alcance. Ignorante de los pensamientos de su compañero, Sasuke pateó el aire una vez más y saltó sobre la extraña puerta para aterrizar en el muro que rodeaba el extraño barco isleño que fortificaba la isla de una manera que había visto antes en los castillos de Daimyo que tenían altos muros de piedra y profundidades. Osos. La niebla aquí no era tan densa y podía ver relativamente bien incluso sin mantra, aunque sus ojos tardaron unos momentos en adaptarse al cambio repentino de brillo. La isla misma estaba cubierta por un espeso bosque, pero todos los árboles del interior parecían muertos, ya que no tenían ni una sola hoja fresca en sus ramas. Sasuke pudo distinguir la gran mansión en el medio de la isla que tenía una mansión aún más grande detrás y sentir alrededor de 100 personas dentro del bosque y algunas al otro lado de la isla también. Pero lo que lo tomó por sorpresa fueron los grupos que parecían ser zombies estacionados en lo alto de la pared y que originalmente había pensado que eran personas que vestían algún tipo de cosplay grotesco. Pero ellos eran cadáveres andantes, con ropas andrajosas y carne en descomposición que revelan los huesos debajo. La mayoría de ellos tenían vendas alrededor de sus cabezas rotas y todos tenían números tatuados en alguna parte de su cuerpo. ¿Por qué? Sasuke no tenía idea. ¿Los ves? Ariel cuestionó en voz baja, aterrizando en la parte superior de la pared junto a él y rápidamente mirando hacia los mismos zombies con ojos sombríos. Parecen reanimaciones y finalizó Sasuke, su ojo de cuervo agudizándose. Sus experiencias previas con los no muertos no fueron las más agradables, por no hablar de Edo Tensei y la Cuarta Gran Guerra Ninja. Nunca pensé que los volvería a ver, especialmente en este mundo. ¿Reanimaciones? Susurró Ariel, confundida una vez más por el comportamiento esquivo de su salvador antes de volverse hacia los cadáveres andantes que aún no los habían notado. No sabía qué eran estas cosas extrañas ni quién las había creado, pero la idea de alguien molestar a los muertos dormidos y profanar sus restos de tal manera le parecía inherentemente incorrecto. No.
Sasuke habló de repente, sacándola de sus oscuros pensamientos mientras sacudía la cabeza. No son reanimaciones, se sienten diferentes y parecía como si alguien alguna vez hubiera querido crear un ejército de cadáveres para sí mismo, y Sasuke casi podía adivinar quién era, pero el resultado no inspiraba terror ni parecía ser particularmente formidable. Pudo ver que la mayor parte de la carne que cubría sus huesos se estaba pudriendo y sus músculos estaban dañados, sin mencionar que su presencia al rozar su mantra también se sentía débil. Sin embargo, lo más extraño es que podía sentir una presencia casi idéntica en el otro lado de la isla que se alejaba continuamente de ellos como si dejara atrás la isla misma. No eran una amenaza ni para él ni para Ariel, pero Sasuke se negó a correr riesgos. Solo hay una manera de saberlo con certeza. Susurró, mirando hacia atrás y haciéndole un gesto a Ariel para que mantuviera la calma por el momento. Ella aún no se había recuperado por completo y él no era lo suficientemente competente en artes médicas como para saber siquiera si su cuerpo había lo suficientemente curado como para soportar combates de cualquier tipo. Ariel asintió ante su gesto y Sasuke movió su mano dentro de los bolsillos dentro de su manga de una manera tan practicada que parecía casi perfecta para dibujar un solo shuriken, hecho localmente en este mismo mundo y no probado para ahora. Movió su muñeca en un movimiento que parecía casi instintivo en este punto y observó cómo la afilada estrella de metal que previamente había estado en su mano voló hacia el cuello de un cadáver al azar hablando con sus compañeros no muertos. Antes de que cualquiera de ellos pudiera darse cuenta de lo que había sucedido, a uno de los cadáveres le cortaron la cabeza limpiamente y ninguno de ellos vio cómo ni por qué. Fue solo cuando los cadáveres escucharon el ruido sordo de una cabeza decapitada tocando el suelo que comenzaron a mirar a su alrededor para buscar la causa del sonido. Sasuke tenía sus ojos fijos en ellos, aunque era fácil asegurarse de que no lo verían ni a él ni a Ariel desde su posición. Oye, se te cayó la cabeza. Habló uno de ellos, afirmando lo obvio de una manera lenta, casi cómica. ¿No lo arreglaste correctamente? Otro tomó la cabeza y se la devolvió al dueño sin cabeza. Gracias, camarada. El cadáver decapitado aceptó su cabeza de manos de los compañeros. Esos malditos piratas primero vinieron tras nosotros con sal, y luego nos arrojaron a través de este mar hacia este muro maldito. No había tenido suficiente tiempo para arreglarlo antes. Ni siquiera podemos encontrar una manera de regresar. Es un día maldito. Se quejó la cabeza cortada mientras su cuerpo sin cabeza seguía tratando de colocar su calor en su posición original encima del torso. Ariel observó la escena confundida, antes de declarar. No hay manera de que estén vivos. Sasuke apoyó su barbilla en su dedo índice mientras los observaba en silencio antes de sacar silenciosamente un kunai con una pequeña bola negra redonda atada a su mango. No se regeneró como lo haría una reanimación, en lugar de eso simplemente puso su cabeza hacia atrás sobre sus hombros. No creo que necesitemos sellarlos, solo un poco de daño normal haría el trabajo. Quizás el fuego podría ser el método más óptimo para lidiar con ellos. Las etiquetas explosivas adecuadas operadas por Fuinjutsu necesitaban chakra para funcionar, por lo que su arsenal anterior, que en gran parte comprendía tales armas, quedó prácticamente inútil cuando Momoshiki lo arrojó a este extraño mundo sin chakra. Pero Sasuke simplemente hizo lo que se esperaba que hiciera cualquier shinobi en su posición. Improvisó. Un explosivo de impacto fabricado localmente usado junto con un kunai fue su solución improvisada, un reemplazo temporal que sirvió bastante bien para sus necesidades inmediatas. Oculto fuera de la vista, Sasuke una vez más movió su muñeca en un movimiento practicado y observó cómo el kunai atravesaba el aire y daba en el blanco con una precisión que ningún otro humano podría haber reproducido. Le tomó un segundo a la bala detrás de él arder por completo y luego explotó con un fuerte estallido. Una enorme bola de fuego se extendió al momento siguiente acompañada por una devastadora onda de choque que casi sacudió la pared sobre la que estaban y envió a la mayoría de los no muertos volando hacia el mar. Ariel se sobresaltó a su lado, y pudo ver sus ojos amatista endureciéndose por el rabillo de su visión. Mientras los numerosos cadáveres se quemaban y el olor a carne quemada y humo crudo se extendía por el aire, Sasuke rápidamente notó que una especie de sustancia negra escapaba del fuego ardiente a altas velocidades antes de desaparecer por completo cuando tocaba el agua, como si el mar de alguna manera lo había exorcizado. Oye, ¿quién creó esa podrida explosión? Gritó uno de los zombies que tuvo la suerte de permanecer en el suelo. Ese bastardo podrido de nariz larga de antes. Gritó otro zombi con un solo ojo. Oye, ¿a quién ataca como un cobarde podrido? Un zombi sin brazos maldito. Es muy peligroso aquí afuera. Exclamó un zombi con la cabeza prendida a fuego.
Sasuke, Ariel habló, sus agudos ojos trazando el camino que esas sombras habían tomado antes de ser destripados por el agua incluso mientras se giraba hacia él. Sí, vi eso. Sasuke se volvió hacia Ariel y asintió, como si leyera lo que ella quería decir. De alguna manera estaban siendo controlados por esa sombra negra, el fuego y el agua parecen ser su debilidad. Sasuke metió la mano en sus mangas una vez más, preparado para vaciar todo su arsenal en estos cadáveres si fuera necesario, pero fue detenido en seco por un suave tirón en sus mangas. Sorprendido, volvió a mirar a Ariel, quien tenía una expresión de vacilante indecisión pegada en su rostro incluso mientras sostenía su manga. Déjame encargarme de ellos entonces. Ella habló en voz baja, su agarre en su muñeca se apretó incluso cuando los ojos de Sasuke se abrieron ante sus palabras. Si la oscuridad los controla y el calor los asusta, entonces definitivamente puedo cuidar de ellos. Sasuke solo la miró fijamente, sorprendido al encontrar una dura resolución ardiendo dentro de sus ojos amatista mientras miraba dentro de su centro. Vio la confianza de un fénix, de alguien que había sido reducido a cenizas pero que renacía en las llamas de una ardiente agonía. Fue una profunda resolución anclada en su verdadero yo que purgó todo lo que nacía del miedo y despejó el camino para el crecimiento. La imagen de unos cálidos ojos cerúleos y un brillante sol apareció en sus ojos y en ese momento, Sasuke comprendió que tenía que confiar en ella. Entonces, simplemente buscó sus ojos por un momento antes de dar un paso atrás y asentir, dando paso a su compañero para sorpresa de Ariel, quien medio esperaba que su salvador se negara con vehemencia o la regañara. Las comisuras de su boca se curvaron, y luego, bajo la mirada casi atónita de Sasuke, la seleniana levantó su mano extendiendo su pulgar e índice para hacer un conocido gesto de disparo. Y esa punta de pistola apuntaba directamente a los cadáveres de abajo. Algo radiante y brillante ardía en la punta de su dedo y Sasuke corrió hacia las dos mansiones en el centro de la isla junto a Ariel, que al inspeccionarlas más de cerca estaban casi completamente rotas y destruidas. La mansión y las estructuras de piedra que la acompañaban se habían convertido en escombros y el paisaje restante parecía restos de un campo de batalla sacado directamente de la Cuarta Gran Guerra con el resplandor naranja del fuego brillando siniestramente en el fondo. Estaban a una distancia considerable de la pared que usado para rodear esta extraña isla barco. Sin embargo, incluso desde esa distancia, Sasuke podía sentir el calor abrasador en su espalda. El brillo anaranjado de la piedra fundida continuó cerniéndose sobre ellos siniestramente en el fondo, sin cambios incluso por el mar embravecido afuera. Sasuke no esperaba que Ariel derretir toda la pared que rodea la isla barco se convirtió en escoria fundida solo para lidiar con esos cadáveres. Sasuke no lo había visto antes, pero instintivamente sabía que el poder que había derretido ese puente era el control inherente sobre el fuego abrasador que se decía que todos los lunarianos tenían. Había asumido que ella era impotente solo porque ninguna llama ardía a sus espaldas, pero hoy se demostró que estaba equivocado. Alguna vez se dijo que nuestras llamas eran heraldos de destrucción destinados a imponer el juicio santo sobre el mundo. Un arma natural que podría usarse para defender y conquistar. Los ojos amatista de Ariel estaban impasibles y vacíos mientras respondía la pregunta no formulada. Las llamas de un lunarano están destinadas a ser una carta de triunfo que puede reemplazar cualquier arma. En cierto modo, es el símbolo de nuestra raza. Se lo había contado a Sasuke una vez, en una explicación mucho más larga que ahora parecía demasiado distante para que ella pudiera recordarla. Pero esas palabras escaparon de su boca antes de que pudiera detenerlas porque las cicatrices que llevaba eran mucho más que físicas. Pero mi madre era humana, por lo que no se me puede llamar un completo seleniano. Se supone que nuestra defensa natural y las llamas ardientes en nuestra espalda son poderes separados, pero algo sin precedentes sucedió cuando nací y ambos poderes no pudieron manifestarse completamente dentro de mí. Habló en voz baja, mirando hacia el suelo mientras las emociones que no podía nombrar ni comprender apretó su corazón, en cambio, se fusionaron dentro de mí, para que las llamas no ardan constantemente sobre mi espalda. Mi clan nunca me aceptó del todo por eso. Durante la mayor parte de su vida, su raza había sido quizás la parte más importante de sus experiencias. Era su todo, tanto su esperanza como incluso su destrucción. Ella siempre había sido una simple mercancía con la que otros podían hacer lo que quisieran, incluso en casa. Sabía que si quería prosperar y superar su raza, necesitaba resultados. Necesitaba convertirse en guerrera, pero incluso esa esperanza la había traicionado al final cuando fue capturada por humanos. Sasuke la miró, apretando los puños al ver sus ojos despreocupados y felices que se curvaban cuando hablaba de su oscuro pasado, pero eso no está mal.
No estoy triste en absoluto, porque al final te conocí. Sasuke asintió, aceptando sus palabras incluso mientras miraba hacia la mansión. Mil emociones pasaron por su mente pero no dijo nada y simplemente siguió adelante. Había muchas presencias agrupadas dentro de partes de la mansión que no se habían derrumbado, pero no eran los mismos cadáveres andantes que había visto antes. De hecho, no había vuelto a ver ningún zombie reanimado a pesar de haber pasado por decenas de cadáveres. Entrecerró los ojos al notar que la única presencia que se alejaba de la isla había desaparecido casi por completo. Ya se había estado alejando cuando llegaron a esta isla y parecía que quienquiera que fuera ya se había ido hace mucho tiempo. Pero eso no importaba, él no estaba aquí por la persona que había reanimado estos cadáveres. Sasuke volvió a mirar la mansión. Estaban lo suficientemente cerca como para poder ver el interior de algunas de las ventanas, aunque no pudo encontrar nada más que cabezas montadas de animales muertos, algunas pieles en el suelo y un montón de pinturas extrañas. Observó a cada uno de ellos, notando cómo a veces emocionado como si le hubieran dado vida una vez más. Naruto habría estado fuera de sí si estuviera en su lugar. Sus ojos comenzaron a observar las escaleras para encontrarse en un puente que conectaba las dos mansiones. Ambas mansiones estaban lejos, pero Sasuke pudo discernir desde su posición que estaban completamente cubiertas de árboles y, en contraste con las que se podían encontrar en el resto de la isla, eran verdes y el puente estaba decorado con varios tipos de plantas florecientes y hermosas flores. Más allá de las mansiones, podía ver la figura inmóvil de lo que parecía ser un hombre muerto. Gigante cuya boca estaba llena de enormes caninos que parecían cuernos gigantes con piel roja y cabello rubio que le llegaba hasta la parte baja de la espalda. Era casi tan grande como lo había sido su perfecto Susanoo. Sasuke sabía que había gigantes en este mundo pero este superó sus expectativas. Era francamente enorme y Sasuke ya se habría retirado a cierta distancia si no hubiera sabido que el gigante estaba realmente muerto. Su enorme cuerpo estaba toscamente cosido y tenía un número tatuado de una manera que se parecía a los cadáveres de antes. La ausencia de cualquier presencia notable en ese gigante también era notoriamente obvia. Pero incluso si ese gigante estuviera vivo, Sasuke sabía que habría estado lejos de ser la mayor amenaza que acechaba en esta isla. Sabía que había alguien mucho más peligroso, mucho más poderoso aquí dentro con ellos. Alguien con quien incluso él tenía que tener cuidado, aunque solo fuera por la reputación que se había ganado. Sasuke, esto es, escuchó a Ariel susurrar detrás de él, una vez más igualando su ritmo con facilidad incluso cuando un escalofrío recorrió su espalda. Era la primera vez que veía a su salvador aparecer tan serio. Tiranía. También podía sentirlo, esta presencia supresivamente oscura y alarmantemente poderosa que se extendía por el bosque. Los había estado siguiendo como una sombra desde que entraron a esta isla, permaneciendo en la oscuridad y esperando el momento adecuado para atacar cuando eran más descuidados. ¿Entonces tú también lo sientes? Sasuke se giró hacia ella y observó su expresión con gran precisión. No era ningún secreto para él que estaban siendo seguidos por alguien y al juzgar la expresión que Ariel tenía en su rostro, Sasuke podía decir que la persona que los estaba siguiendo tampoco había escapado a sus sentidos. Estaba preocupada, él se dio cuenta sin siquiera mirarla mucho. Ten cuidado y asegúrate de seguirme. Lo que sientes no es un enemigo común y ciertamente no es uno que deba ser subestimado, advirtió Sasuke, sabiendo que ella no ignoraría lo que él dijo, no sería tan fácil tratar con él, por eso necesito que te asegures de permanecer seguro sin importar lo que pase para que pueda luchar libremente. ¿Quién es él? Cuestionó Ariel, la preocupación estropeó sus rasgos pero nunca tuvo la oportunidad de expresar lo que tenía en mente. Algo apareció detrás de ella antes de que pudiera terminar su pregunta. Una sombra oscura, más grande que 3 hombres adultos combinados, apareció detrás de ella y todo sucedió tan rápido que, por un segundo, Ariel casi no pudo comprender lo que acababa de suceder. Un tirano, Sasuke respondió fríamente y se giró, entrecerrando ligeramente los ojos mientras miraba al hombre alto que de repente había aparecido ante ellos. El hombre, si es que se le podía llamar así, era enorme tanto en tamaño como en presencia. Su altura superaba con creces la marca de los 6 metros y su presencia se abalanzaba sobre ellos con todas sus fuerzas. Los ojos de este hombre autoritario estaban cubiertos por gafas claras y su cabello rizado, del mismo tono que las alas de un cuervo, le caía sobre los hombros en una sola onda. Su cabeza estaba cubierta por un gran sombrero adornado con orejas redondeadas que, junto con la tela azul medianoche de sus pantalones, estaba cubierta de manchas marrones.
Este hombre enorme se había cubierto con una única chaqueta negra adornada con un enorme emblema blanco que recuerda a una mira de Diana. Sostenía una Biblia negra en sus manos demasiado grandes y su apariencia autoritaria solo se acentuaba por la barbilla protuberante que parecía la de un oso. Había numerosas huellas de patas blancas decorando su ropa y su entrada furiosa ciertamente coincidía con la descripción. Bartolomeu Kuma. Un señor de la Guerra del Mar y ex-rey del reino Sorbete. Sasuke entrecerró su ojo negro hacia él, pero antes de que pudiera siquiera moverse, Ariel, que había sido sorprendida por la repentina aparición del señor de la guerra, arremetió con evidente pánico. Sus ojos color amatista se encogieron y luego, casi como por instinto, emocionado y simplemente cayó sobre el señor de la guerra de una manera más allá de toda comprensión, cada parte de su cuerpo se convirtió en un arma y se convirtió en una lluvia letal de golpes sin ningún orden. Tan poderosos que podrían derribar incluso al hombre más fuerte. Cada uno de sus golpes podía perforar paredes de acero, sus golpes eran tan poderosos que podían hundir buques de guerra con más facilidad que los cañones y sus patadas eran tan afiladas que podían cortar torres de piedra. Pero ninguno de ellos aterrizó. No había ningún orden detrás de ellos, ningún método o guía. Era simplemente caos y destrucción tomados forma, casi como si Ariel simplemente estuviera atacando presa del pánico en lugar de luchar para ganar, tal como lo había hecho en esa tienda donde Violet casi había sido víctima de su desesperación. Por el contrario, Kuma se movía como si fuera su opuesto. A pesar de su tamaño, tenía una forma dada por la gracia. Aunque se enfrentaba a un torbellino impredecible, no había caos en la forma en que se movía, ya que cada acción tenía un propósito y cada movimiento tenía un objetivo. Alejándose de los golpes altos y girando en torno a los bajos, este señor de la guerra evitó cada golpe destinado a él. Cuando no era posible que el golpe fuera tenaz, los desviaba con la palma de sus manos. Se movía en maniobras fluidas, que habrían impresionado incluso al luchador más experimentado. Era casi imposible para Ariel, que nunca había visto un combate, superar tal delicadeza durante el caos del combate en vivo, cuando ella atacaba presa del pánico y el señor de la guerra se movía como si ya hubiera visto venir todos sus golpes. Una cantidad abrumadora no podía hacer mucho frente a una calidad refinada. A su alrededor, la lluvia de golpes seguía cayendo, intentando avanzar en vano incluso cuando el señor de la guerra los detenía con facilidad. Entonces sucedió lo inevitable. Ariel cometió un error. Incluso en el caos, su instinto le había permitido mantener la iniciativa, pero el instinto puro solo podía llevarla hasta cierto punto. Esta vez ella se había posicionado incorrectamente y se vio obligada a adoptar una posición en la que no tuvo más remedio que girar y aprovechar su impulso para seguir adelante. Incluso podría haber funcionado, si Kuma no hubiera aprovechado ese único momento para de repente desaparecer y aparece detrás de ella. Y de repente, Ariel, que había tenido la iniciativa antes, ahora estaba en la línea de fuego de dos ataques diferentes que rompieron sin problemas su impulso. La gran mano de Kuma se abalanzó sobre ella con un puñetazo mortal desde la izquierda y un cañón de vacío en forma de zarpa se dirigió hacia ella a la velocidad del rayo desde la derecha. Se acercaron a ella uno tras otro, bloqueando su línea de escape y lo hicieron en su momento más vulnerable. Ariel, que ya se movía por instinto, se había alarmado aún más por la repentina desaparición del enorme señor de la guerra, habiendo perdido su equilibrio anterior debido a que su oponente desvió su golpe y no tuvo tiempo suficiente para corregir su orientación. Podría haber evitado una espada pero no la otra. Ariel no pudo evadirlos ni desviarlos, por lo que no tuvo más remedio que abandonar todos los pensamientos de ataque y saltar hacia atrás por puro instinto. Sus alas de cuervo, cada una tan grande como ella, de repente se desplegaron y se encendieron violentamente mientras empujaban a Ariel fuera del peligro volando hacia atrás. Pero eso la dejó vulnerable y abierta y antes de que pudiera siquiera parpadear, el señor de la guerra ya había atacado contra ella, su mano brillando envuelta en su poder dirigiéndose hacia su pecho en lo que se suponía sería el golpe final. Sin embargo, a pesar de toda su velocidad, Sasuke podía verlo venir. Podía decir exactamente dónde aterrizaría el golpe, en el lado derecho del considerable pecho de su compañera, exactamente 7 centímetros debajo de su hombro. Incluso podía imaginarse la respuesta adecuada que habría ejecutado si hubiera estado en su posición, un golpe amplio en el costado izquierdo de la muñeca con la derecha para derribar el rumbo de salida. Luego un contraataque a su costado mientras todavía estaba desequilibrado. Sin embargo, por muy bien que pudiera imaginarlo en mi cabeza, sabía que la realidad era algo completamente diferente.
Ariel levantó la mano para desviarlo, pero incluso mientras se movía, Sasuke supo que no lo lograría. A pesar de la mayor distancia que tuvo que recorrer el señor de la guerra, su golpe golpearía su pecho antes de que ella pudiera detenerlo. No importa qué tan rápido intentara moverse, Sasuke sabía que su oponente sería más rápido. Ese único golpe se acercó a ella como en cámara lenta antes de que una sola mano enguantada lo detuviera por completo, liberando una onda de choque en el proceso que sacudió todo el bosque y resonó en toda la isla cuando una ráfaga de presión de aire atravesó los árboles a su alrededor y arrancó la mayoría de ellos. Ariel, que se había arrojado hacia atrás, también fue golpeada por la onda de choque que casi la hizo volar y la empujó aún más hacia atrás en una torpe caída mientras patinaba por el suelo en un pobre intento por recuperar el equilibrio. Bartolomeu Kuma, no puedo decir exactamente que me sorprenda encontrarte aquí. Sasuke preguntó fríamente, los huesos de su brazo crujieron dolorosamente contra los de Kuma incluso mientras clavaba sus talones en el suelo. El señor de la guerra era poderoso, mucho más fuerte que él. Había esperado que lo fuera, pero no era tan poderoso como para dominarlo por completo. Parecía que incluso el señor de la guerra se dio cuenta rápidamente de que un choque de fuerza pura sería inútil porque al segundo siguiente, intentó golpear la cabeza de Sasuke con su otro brazo libre, pero Sasuke lo esquivó simplemente inclinándose ligeramente hacia atrás. Parece que te hemos pillado en un buen momento. Acabas de haber completado tus asuntos aquí y tal vez estabas a punto de regresar. Sasuke habló, con los ojos fijos en el señor de la guerra, quien parecía como si se estuviera preparando para atacarlo una vez más. Me imagino que no estabas muy contento de ver aparecer otra amenaza potencial justo cuando todo parecía estar bien y hecho. Sasuke hizo una pausa cuando se vio obligado a esquivar otro golpe, esta vez dirigido a su pecho. Teniendo en cuenta sus problemas, tengo la intención de hacer esto lo más breve posible. ¿Por qué? Su agarre en el brazo del señor de la guerra se hizo más fuerte y pudo sentir la piel debajo de la chaqueta negra. Doblar casi como si estuviera hecho de hierro y acero maleable. ¿Por qué perdonaste a Luffy de sombrero de paja? Continuó, esquivando otro golpe dirigido a su cabeza. ¿Por qué decidiste dejarlo ir incluso cuando tenías su vida en tus manos? Kuma hizo una pausa por un momento como si finalmente hubiera aceptado el hecho de que su oponente estaba más interesado en hablar que en la pelea y Sasuke podía sentir sus ojos cubiertos recorriéndolo como si observara su rostro por primera vez antes de moverse hacia él. Ariel detrás de él, y luego se detuvo cuando aterrizaron sobre sus alas de cuervo. Se sobresaltó cuando vio sus alas de cuervo. Fue un momento congelado en el que el rostro del señor de la guerra quedó en blanco por la confusión mientras los engranajes dentro de su cerebro no podían girar lo suficientemente rápido para asimilar la información que tenía ante él, la trascendencia. Y por un segundo nada se movió, pero luego la boca del tirano se movió mientras hablaba por primera vez y los ojos de Sasuke se abrieron como platos. Tanto Sasuke como Ariel estaban en silencio mientras abandonaban el bosque, un temor se apoderaba de ambos mientras pensaban en las recientes revelaciones que los habían tomado a ambos por sorpresa. Su mente daba vueltas en círculos, como si estuviera suspendida de una rueda. Persiguió cada peldaño de posibilidad y nunca llegó a ninguna parte. Parecía difícil encontrar el aliento en medio del clamor de pensamientos y sentimientos en competencia. Tan pronto como se concentró completamente en uno, su mente encontró otro y comenzó a perseguir ese nuevo hilo de pensamiento. Ambos estaban tan ocupados que apenas una palabra salió de su boca incluso cuando atravesaron todo el bosque y llegaron a las dos mansiones que había visto antes. Ambos parecían estar profundamente dañados, y eso también muy recientemente, razón por la cual Sasuke sabía que las personas que buscaban no se encontrarían dentro. Efectivamente, Sasuke podía ver a los de sombrero de paja en el suelo, ocupados en lo que parecía ser uno de los más grandes celebraciones alguna vez había visto o presenciado fuera de esas reuniones formales organizadas por nobles y señores. Tanto él como Ariel observaron desde la distancia mientras todos se saludaban y animaban, ciertamente parecían un grupo animado. El capitán parecía preocuparse genuinamente por su tripulación por lo que podía ver, lo que ya lo hacía mejor que la mayoría de los piratas en Grand Line, pero Sasuke podía ver que el vínculo entre ellos iba mucho más allá del deber. Era evidente por la forma en que Luffy, el capitán que se veía casi igual a como se veía en las fotos que Sasuke había visto de él, sonrió cuando estaba rodeado por sus camaradas, sus nakama. Sus ojos de onix prácticamente brillaban, mientras su sonrisa se extendía incluso más de lo que Sasuke había pensado que era posible. Le recordó a otra persona que también valoraba sus vínculos por encima de todos los demás.
Alguien cuya sonrisa de veces le recordaba el cálido y radiante sol. Incluso desde tal distancia y con una sola mirada, Sasuke pudo ver que Luffy nunca tuvo que ordenarles, sino que sus compañeros de tripulación seguían sus sutiles deseos, que resonaban en su postura y tono. Incluso ahora, rodeaban a Luffy mientras celebraban en una formación desordenada que cambiaba continuamente en correlación directa con los cambios esporádicos de atención, pensamientos y caprichos de Luffy. Era casi entrañable verlo, de una manera que no podía explicarse con palabras. Pero parecía que Ariel no encontró la escena tan divertida como a él. Su brazo rápidamente había atrapado un dobladillo de su capa con fuerza tan pronto como los piratas entraron a su vista, y solo se había apretado más a medida que se acercaban lentamente a ellos en un espacio reservado. El hecho de que ella no había hablado nunca desde el momento en que estas personas estuvieron a la vista tampoco había escapado a su atención. Sasuke conocía los síntomas del trauma tan bien como conocía el dorso de su mano, porque él mismo fue víctima de uno. Había pasado muchas noches sin dormir plagado de pesadillas, los saltos que daba cada vez que veía sombras, como el simple hecho de ver rojo una vez lo hacía llorar y Itachi siempre lo había amado, más de lo que quizás jamás podría entender. Un hecho que ahora sabía que era tan absoluto como las leyes del movimiento y el paso del tiempo. Pero a pesar de toda su bondad, Itachi nunca había sido amable, ni con sus seres queridos ni siquiera consigo mismo. Nunca y estos piratas antes que él eran alto, y Sasuke no se sorprendió al ver a Ariel encerrarse en sí misma al verlos, no después de saber por lo que había pasado. No debería haberla traído aquí y debería haber sido más considerado. Pero había mucho que podía hacer en este momento, regresar no era una opción y tendría que disculparse más tarde porque lo que había venido a buscar no podía retrasarse más. Incluso Sasuke no podía afirmar con certeza que alguna vez tendría la oportunidad de encontrarse nuevamente con los de sombrero de paja en este vasto Grand Line. No te preocupes. Se giró y le dijo al tenso Ariel en un tono suave, esto terminará pronto y nos iremos inmediatamente después. Sasuke pudo ver los ojos amatista de Ariel abrirse ante su declaración y sintió que su agarre en su capa se relajaba un poco, casi como si estuviera tranquilizado por sus palabras. Pero sus hombros permanecieron tan tensos como antes, incluso mientras asentía lentamente, lo que provocó que Sasuke suspirara por dentro, las palabras, por muy reconfortantes que fueran, solo podían hacer mucho a la vez. Sasuke suspiró, sabiendo que tendría que ser valiente por ahora. No podían regresar ahora, no sin hacer que todo su viaje fuera completamente redundante y sacrificar tal vez la oportunidad perfecta de atrapar a quien había estado buscando desde que descendió de Skypiea después de encontrar esas misteriosas runas. Entonces, con un silencioso Ariel siguiéndolo, Sasuke se acercó al grupo frente a ellos y estaba a punto de dirigirse a ellos cuando uno de los piratas finalmente los notó. Era Sanji Pierna Negra. Sasuke apenas pudo reconocerlo por su cartel abiertamente exagerado y distorsionado que lo hacía lucir bastante cómico. Era un hombre delgado con piernas largas cuyos mechones rubios se mantenían peinados sobre un lado de su cara. Sus rasgos más distintivos eran sus cejas, ambas curvadas formando una espiral pero con extremos separados. Su ceja derecha formaba una espiral en el extremo exterior y su ceja izquierda formaba una en el extremo interior. Llevaba un traje negro, cruzado y con pantalones formales con cierres dorados. Un cigarrillo colgaba de su boca como si siempre hubiera pertenecido allí e incluso desde la distancia Sasuke podía oler claramente el tabaco que estaba quemando. Oi, únete a nosotros. Lentamente arrastró las palabras, su voz lo suficientemente fuerte como para alcanzarlos a pesar de la distancia, incluso mientras los hacía señas. Estos tipos nos dicen que alguien peleó con ese tipo Kuma en su camino de regreso, el choque se podía sentir en todos lados. El camino hasta aquí. Supongo que ustedes fueron los que hicieron eso, el bastardo seguro merecía una paliza por lo que le hizo a Zoro. Sanji dio una larga calada a su cigarrillo, acercándose para saludarlos apropiadamente, como si lidiar con ese monstruo de las sombras no fuera lo suficientemente problemático. El rubio se detuvo a medio paso como si de repente hubiera visto algo que lo tomó completamente por sorpresa. Sus ojos estaban fijos en algo detrás de Sasuke, lo cual era extraño porque solo Ariel estaba detrás de él y, dada su conducta mansa, debería haber sido evidente que ella era la amenaza menor, si es que la había. ¡Oh! El otro hombre casi gritó con asombro como si hubiera encontrado un tesoro incomparable, y Sasuke parpadeó completamente sorprendido cuando sus expectativas fueron una vez más traicionadas por este extraño mundo. ¿Quién era exactamente este tipo y qué le pasaba exactamente? ¿A él?
El hombre rubio simplemente miró la forma de Ariel y su nariz comenzó a soltar vapor debido a su creciente excitación. Sasuke sintió un escalofrío reminiscente de revolución recorrer su espalda. Reconoció este extraño y tolerante sentimiento de justificado disgusto, porque lo había sentido y visto muchas veces antes dirigido tanto a su sensei como a cierto sabio que una vez le enseñó a su único amigo, lo que significaba que este extraño hombre ante él era definitivamente un pervertido. Ariel, que estaba detrás de él, dio un paso atrás en estado de shock, tensándose por cómo se estaba comportando esta nueva persona. La pobre niña fue testigo de una perversión y una crueldad más allá de todo pensamiento durante su cautiverio y pudo reconocer lo que ardía dentro de los ojos de este pirata. Su agarre sobre la capa de Sasuke se hizo más fuerte y como si sintiera sus pensamientos, la forma de Sasuke parpadeó y apareció detrás de Sanji en un estallido de velocidad que este rubio ni siquiera pudo rastrear. Un solo golpe practicado en cierta parte de su cuello y se desmoronó como si fuera una marioneta cuyos hilos habían sido cortados antes de que pudiera siquiera pensar en acercarse a Ariel, completamente inconsciente. Eso ciertamente puso fin a todo el problema incluso antes de que hubiera comenzado. Satisfecho, se giró hacia el resto de piratas que finalmente habían notado su acercamiento. Al ver la forma inconsciente de Sanji desmoronarse ante él, la mayoría de los hombres simplemente suspiraron o se encogieron de hombros ante lo que consideraban una faceta normal de la vida en ese momento, y las mujeres compartieron miradas divertidas entre sí ante este incidente como si lo hubieran visto antes. Nico Robin, ¿sabes quién es ese monstruo oscuro del que habló Sanji? Sasuke se acercó a una de las damas atraídas por la conmoción con Ariel siguiéndolo dócilmente, atónito y en silencio por el extraño encuentro que acababa de suceder antes. Él lo sabía. ¿Quién era ella? Él sabía quiénes eran cada uno de ellos por los carteles de búsqueda. Eran más que famosos en Haya y eran aún más populares en Skypiea. Además, los había estado siguiendo personalmente. Había querido conocer a Nico Robin desde que supo que ella era quizás la única en todo este mundo que podía descifrar los escritos antiguos que había encontrado en Skypiea y era uno de los factores más importantes que lo habían obligado a arrastrar a Ariel a este mar desagradable. La niña demonio, como la llamaban infamemente, Sasuke se burló mentalmente del epíteto, ya que lo había visto usado más de una vez en alguien que era quizás lo más alejado de un demonio que había visto en su vida, estaba actualmente adornada con un vestido corto marrón bordado con encaje. Medias terret y tacones negros. A juego con su cartel de búsqueda, tenía cabello oscuro hasta los hombros y ojos azul verdoso oscuro. Ese es Gekko Moria, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Robin respondió simplemente, ella tenía sus ojos en él desde que lo había visto acercarse y aún ahora mantenía sus agudos ojos fijos en él, un hecho que Sasuke no dejó de notar. Extrañar. Roba las sombras de las personas y las usa para convertir cadáveres en zombies. Añadió el hombre de cabello azul vestido con un velocímetro, aparentemente conocido como Frankie. Así que él era el responsable de los cadáveres que vimos antes. Sasuke escuchó a Ariel murmurar de manera inaudible, quedándose recatadamente detrás de él como si tuviera miedo de la multitud que celebraba, lo que considerando lo que había sucedido recientemente podría ser cierto. ¿7 señores de la guerra? Sasuke levantó una ceja sorprendido, era muy consciente de que eran un grupo de piratas a los que el gobierno mundial les había concedido la autoridad para saquear a su discreción, pero antes de conocer al tirano Kuma solo había sido testigo del alcance de uno antes. Don Quixote do Flamingo, un señor de la guerra cuya red aparentemente había atrapado durante mucho tiempo a las organizaciones criminales que operaban bajo las oscuras sombras del mundo. También había agraciado a Haya solo unos días antes. Cuando acababa de llegar a este mundo, había pensado brevemente en derrotar a uno de los señores de la guerra para unirse a la marina, razón por la cual sabía que no eran simples debiluchos. Por lo que sabía de los sombrero de paja, también se rumoreaba que estaban involucrados con el señor de la guerra Cocodrilo durante el tiempo de su infame extralimitación en Arabasta, que un marine llamado Smoker había puesto fin. Contando a Kuma, eso convertía en 3 señores de la guerra a los que habían sobrevivido. Una hazaña que pocos piratas podrían aspirar a igualar. Sasuke volvió su mirada hacia Nico Robin, quien aún no había dejado de estudiarlo con sus ojos excesivamente agudos que lo escudriñaban cuidadosamente. ¿Tienes un momento? Interrogación de cierre. ¿Qué pasa? Fue la chica de cabello naranja, Nami, quien respondió en lugar de su compañero de tripulación. Robin, mientras tanto, había usado su poder para recuperar una taza de cerveza y aparentemente estaba más que dispuesta a dejar hablar a su compañero de tripulación. En su nombre.
Ese es un poder útil, susurró Ariel y Sasuke solo la miró extrañado junto a Nami y Robin, incluso mientras ella agachaba su rostro ahora enrojecido una vez más. Sasuke volvió su mirada hacia Nico Robin, quien sin miedo la comparó con la suya incluso cuando Nami sonrió ante la broma involuntaria, ignorante del choque mental que ocurría a su lado. No había necesidad de armas ni de violencia física. Solo una mirada. Una mirada inspectora era todo lo que necesitaban, un par de miradas cada una de las cuales podía hacer sudar nerviosamente a los orgullosos guerreros. Conozco tus aventuras en las islas sobre el cielo, y la gente de allí ha considerado oportuno informarme que Nico Robin puede leer los escritos de sus ruinas. ¿Puedes leerme algo? Decidió preguntarle directamente. No tenía tiempo que perder en bromas innecesarias, y tampoco deseaba quedarse aquí por mucho tiempo. Oh, Nami suspiró casi como si estuviera decepcionada. Robin, ¿quiere hablarte de cosas aburridas?, le dijo la pelinaranja a su compañero de tripulación, quien dio un paso adelante y se detuvo frente a él, el taza de cerveza en su mano ahora medio vacía. Todos los demás estaban demasiado ocupados con las celebraciones de la victoria para preocuparse por ellos y, por lo que parecía, aparentemente estaban planeando organizar una fiesta que parecía no terminar hasta mañana por la mañana. ¿Por qué estás interesado en las ruinas de Ski Island?, preguntó Robin, dando un paso adelante. Sasuke hizo una pausa, encontrando difícil expresarse mientras lo llamaban a dilucidar algo de lo que él mismo no estaba seguro. No tenía idea de cómo se suponía que debía comenzar a describir su circunstancia a alguien de este mundo sin sonando como si fuera un lunático. Es un poco difícil de explicar. Hizo una nueva pausa, soportando la mirada poco impresionada que le dirigió el arqueólogo. Digamos que es imperativo que conozca cualquier leyenda sobre visitantes de otro mundo descendientes de las mismas estrellas o sobre árboles divinos de poderes divinos. Robin lo miró fijamente durante unos buenos segundos, casi como si estuviera tratando de mirar directamente a su alma. Cualquier otro hombre ya habría cedido, pero él era un Uchiha de principio a fin. Los de su especie aparentemente estaban hechos a medida para concursos de miradas y sus antepasados se revolcarían en sus tumbas si alguna vez perdía uno. Entonces, él le devolvió la mirada con su solitario ojo de cuervo como si no hubiera nada malo en lo que había dicho. No. Finalmente respondió, no hay ninguna mención de visitantes de otro mundo que puedan encontrarse en Esquipia y tampoco existe ninguna leyenda en ningún lugar del mundo que yo sepa actualmente, aparte de la de los lunarios, que parece demasiado común ser lo que estás buscando. Pero hay dos árboles en el mundo, de los que se habla en historias y leyendas. Sasuke le indicó que continuara con un gruñido, incluso cuando Ariel detrás de él se sobresaltó sin darse cuenta ante la mención de su raza. Las leyendas místicas a veces mencionan el árbol de las joyas de Adán y el árbol de la luz del sol Eva, a quienes las personas que tuvieron la suerte de adornar sus ojos con su majestuosidad les dieron un estatus casi mítico, y también está el archipiélago de Sabaody, hecho completamente de enormes manglares. Todos ellos alguna vez estuvieron conectados con leyendas míticas. Robin estaba más que sorprendida de ver a alguien interesado en la historia y la mitología del mundo, porque hasta ahora nunca había conocido a nadie más a quien le importara el pasado. Pero no pudo evaluar sus motivos, lo que la puso en guardia, a pesar de que este extraño seguía siendo tan esquivo como siempre, independientemente de lo que hiciera, aunque no podía sentir ninguna intención malévola detrás de sus preguntas. No había olvidado cómo había derrotado a Sanji con facilidad, aunque el chef estaba cansado. Sin embargo, sus ojos se movían constantemente. Lo tomó todo de un solo vistazo, sus ojos azabache se detuvieron en nada mientras su rostro permanecía tan inexpresivo como cuando había entrado. Ella no lo había visto interactuar libremente, pero en cualquier conversación en la que estuviera, la otra persona quedó aparentemente cautivada, pero luego fue incapaz de recordar nada importante de lo que dijo. Era como si pudiera conversar sin dejar ninguna impresión verbal. Además, las cosas que deseaba saber parecían demasiado limitadas pero, al mismo tiempo, muy aleatorias. Él era un enigma total y ella no podía decir por qué. Adán y Eva, murmuró Sasuke, imprimiendo los nombres en la memoria antes de seguir adelante. Hay un favor más con el que te molestaré. Luego, sin esperar la respuesta de Robin, Sasuke buscó profundamente en sus mangas, buscando por un segundo más o menos antes de sacar un pergamino enrollado. Uno que tenía impresiones en tinta de las numerosas inscripciones que había encontrado arriba en la isla de Esquipia, particularmente aquellas que estaban grabadas en ese enorme poneglifo de piedra. No sabía su valor, pero aún así, se negó a dejar ir cualquier pista potencial sin llevarla hasta el final.
Se aseguró de guardarlos y los almacenó cuidadosamente. Desplegó el largo pergamino. ¿Puedes decirme qué dice? Interrogación de cierre, interrogación de cierre. Robin miró tentativamente el pergamino que estaba colocado en sus manos antes de que pudiera protestar, pero justo cuando estaba a punto de responder, la arqueóloga fue interrumpida por su capitán. ¡Ey! Tipo misterioso. Sasuke miró a los piratas, sorprendido de que alguien se dirigiera a él de esta manera. Era Sombrero de Paja. Luffy quien lo había llamado, lo reconoció por los carteles. Luffy se detuvo frente a él. Alguien me dijo que tú también peleaste con Kuma a pesar de haber llegado recién, gracias por eso. Quédate un poco más, vamos a hacer una gran fiesta. Sonrió como si fuera un niño. Sasuke miró a su alrededor, un poco sorprendido por el hecho de que su pelea había sido descubierta, pero, de nuevo, pudo ver algunas caras infames del Nuevo Mundo. Además, Ariel y Kuma habían creado un alboroto que podría haberse sentido a kilómetros de distancia incluso sin mantra. En retrospectiva, tal vez debería haber esperado ser descubierto en el momento en que Ariel comenzó a derretir partes de la isla hasta convertirlas en escoria, dado todo lo que había sucedido. Su mirada se volvió hacia Luffy de Sombrero de Paja. El infame pirata tenía el pelo negro y desgreñado, ojos redondos como cuervo y una estatura delgada pero perfectamente musculosa. Su característico sombrero de paja, por el que era famoso, se sentaba cómodamente sobre su cabeza. Un chaleco rojo sin mangas adornaba su pecho y su mitad inferior estaba cubierta por sandalias junto con pantalones cortos azules con puños doblados. Una mirada despreocupada que coincidía con la amplia mirada que Luffy estaba mostrando en su rostro vibrante, su cicatriz cosida con 2 puntos crudos debajo de su ojo izquierdo se extendía brillantemente a lo largo de sus labios. Sasuke sintió sus labios temblar debido a su vibrante entusiasmo que parecía casi contagioso. Pero aparentemente, Luffy aún no había terminado. ¿Puedes llevarte algo de nuestro tesoro como agradecimiento? Encontramos muchísimo en este barco. Exclamación de cierre. Sin embargo, antes de que Sasuke pudiera responder, Nami golpeó a Luffy con tanta fuerza que cómicamente cayó de bruces al suelo y al instante le creció un espléndido chichón en la cabeza. No regales mi tesoro a personas al azar. Le gritó, más agitada de lo que él hubiera esperado, antes de girarse hacia él. Lo siento, pero no quiso decir eso. Gracias por ayudarnos. Ella le sonrió y le ofreció la mano amistosamente, pero sus ojos parecían desafiar a cualquiera a decir lo contrario. Sasuke lo sacudió firmemente, divertido a su pesar. Relájate, de todos modos no quiero tu tesoro. Le dijo Sasuke antes de girarse hacia Luffy, quien se estaba frotando la cabeza, que ahora de alguna manera milagrosamente se había reducido a su tamaño original. Fue tu valiente espadachín quien detuvo al señor de la guerra Kuma, no a mí. Sería mejor gastar tu agradecimiento en él, en lugar de en mí. ¿Qué pasó por ahí? Nami, que había estado escuchando atentamente cada una de sus palabras desde que se mencionó el dinero, parecía casi aliviada por su admisión, incluso cuando Luffy asintió con la cabeza, su boca se rompió en una sonrisa radiante ante el sutil elogio. Pero justo cuando estaba a punto de irse y unirse al resto de sus compañeros de tripulación que probablemente estaban atendiendo al herido Zoro, Sasuke la detuvo. Dije que no quiero tu tesoro, pero eso no significa que te di permiso para tomar el mío. Nami dejó escapar un silencioso chillido de vergüenza y se sonrojó al ser atrapada de una manera tan obvia. Bueno, vaciló por un momento más o menos, pero no pudo encontrar nada que decir en su defensa y por lo tanto, no tuvo más remedio que devolverle recatadamente una conocida billetera con forma de tomate, evitando el contacto visual todo el tiempo. Hola Brook. Por aquí. Gritó Luffy, interrumpiendo su conversación cuando algún tipo de conmoción lo distrajo. Sasuke giró la cabeza para ver con quién estaba hablando Luffy y parpadeó cuando vio un esqueleto andante de todas las cosas siendo la razón detrás de la interrupción. Robin se giró para mirar a Sasuke, sin duda divertido por su incredulidad cuidadosamente velada. ¿Qué quieres que lea? Ella preguntó. No tan rápido, Robin. Era Nami otra vez, quien se había unido a la conversación una vez más tan rápidamente que Sasuke casi llegó a admirar su asombrosa velocidad. Parece como si necesitaras la ayuda de nuestro deslumbrante arqueólogo. Dijo con una sonrisa. Sasuke simplemente gruñó de acuerdo. Entonces te costará 30 millones de bayas. Nami puso una mano sobre los hombros de Robin y lo miró casi con aire de suficiencia en aparente victoria. Tómalo o déjalo. Exclamación de cierre. Nunca vas a cambiar, ¿verdad? Alguien preguntó vagamente desde un lado, como si esto fuera algo común. De acuerdo.
Sasuke asintió sin pausa, para sorpresa de Nami, quien parecía sorprendida como si no hubiera esperado que él estuviera de acuerdo en absoluto. No necesitaba pensarlo por mucho tiempo, Robin era quizás la única persona. No había nadie en el mundo que pudiera responder a sus preguntas, y sería un grave flaco favor no reconocer el valor de su servicio. Considerándolo todo, le parecía un trato justo. Te daría 30 millones de bayas. Sasuke habló, deteniéndose mientras los ojos de Nami prácticamente brilló obligando a Ariel a agarrar fuertemente su capa alarmado, razón por la cual Sasuke se aseguró de insistir, cuando ella traduce esas inscripciones a cambio. Hola, chicos. Pon una mesa aquí, rápido. Nami se apresuró a ordenar a algunos de los piratas que vinieron con Luffy y ella, y ellos también siguieron rápidamente sus órdenes. Cerca de allí, algunos de los piratas corrieron a buscar comida, otros prepararon una cocina improvisada y otros llevaron barriles de alcohol al claro. Pronto, se creó una configuración improvisada con una velocidad asombrosa que parecía casi perfecta para transacciones comerciales. Déjame ver el pergamino. Robin extendió su mano una vez que todos terminaron lo que estaban haciendo y regresaron a la fiesta que estaba sucediendo. Sasuke le dio el pergamino en silencio, observando cómo Robin lo abría con cuidado antes de que sus ojos comenzaran a recorrerlo. Las extrañas inscripciones durante unos minutos sin emoción. Finalmente habló, un momento después. La cosecha de este año ha sido abundante. Aparte de un pequeño brote de gripe, Shandora no enfrentó ningún problema. Rezamos para que el año que viene sea aún mejor. Robin y Nami miraron a Sasuke para ver su reacción, pero el Vengador se quedó mirándola fijamente. Finalmente habló después de un par de tensos segundos que parecieron minutos y horas. Entiendo que no me debes nada, pero al menos no me digas falsedades en la cara. Si no deseas ayudarme, entonces solo dilo. Su fría respuesta tomó por sorpresa tanto a Nami como a Robin, ella no había mostrado ningún signo conocido de estar acostada boca abajo y era consciente de que era lo suficientemente buena en eso. Pero esta persona ante ellos la había pillado tan casualmente, casi como si hubiera sabido desde el principio que estaba mintiendo. Por supuesto, ella no estaba revelando toda la verdad, la impresión de tinta contenía la penúltima línea del poneglifo que habían encontrado en Shandora, que hablaba específicamente sobre la ubicación del legendario Poseidón. Ella simplemente se negó a revelar información sobre las armas antiguas a nadie, sin importar quiénes fueran. No lo había hecho ni con CP9 ni con Crocodile, a pesar de saber que ambos probablemente habrían estado felices de asesinarla por ello, y no lo haría ahora. No es fácil decirle toda la verdad a un extraño, como debes ser consciente. ¿Por qué quieres saber sobre esto de todos modos? Dijo en cambio, esquivando expertamente su acusación, lo cual Sasuke notó en voz baja. Lo que está escrito allí que ella no hablaría de eso. Se preguntó Sasuke, casi tentado a investigar más a costa de sus futuras relaciones con los de sombrero de paja, quienes eran muy opuestas a lo que había imaginado y esperado. Soy Sasuke Uchiha, se presentó, incluso cuando los tres, incluido Ariel, se giraron para mirarlo con incredulidad. Ya no soy un completo extraño, ya que sabes mi nombre. Creo que ahora puedes decirme qué dicen las inscripciones, ¿verdad? Así no funciona, susurró Ariel en voz alta, pero todos la escucharon. Ella tiene razón, ¿sabes? Señaló Nami antes de volver a centrarse en Sasuke. ¿Omitiste la parte del porqué detrás de tu explicación? ¿Para qué necesitas exactamente esta información? Sasuke dejó escapar un suspiro, un poco molesto por el interrogatorio pero incapaz de hacer nada al respecto ya que necesitaba su ayuda. Robin era el único que podía leer estas inscripciones hasta donde él sabía, y no podía dejar pasar una oportunidad como esta, por lo que se vio obligado a responder. Deseo saber de algún rumor sobre un clan de seres divinos que vagan por los cielos, yendo de planeta en planeta para absorber la energía de cada criatura viviente allí. Nami y Robin se estremecieron cuando escucharon lo que tenía que decir, sus palabras claramente no eran serias. ¿Cómo podían serlo cuando eran tan extravagantes? Pero aún así, solo escucharlos y lamento haber mentido antes. Robin le dijo, inesperadamente perturbado por sus frías palabras, la inscripción en realidad da la ubicación de la isla Gyojin. Pero no menciona ningún ser como ese. Ni siquiera existe un mito que se parezca a eso en ninguna de las culturas del mundo que yo sepa. Omitió la parte sobre Poseidón pero el resto era cierto, aunque no sabía si Sasuke podía discernir esto ni le importaba. Ella lo haría nunca revelar cualquier información sobre las armas antiguas a cualquier extraño. Sasuke suspiró, ella estaba diciendo la verdad por fin, una verdad parcial pero al fin y al cabo la verdad.
También tenía su siguiente pista. Tendría que hacer una visita a la isla Gyojin en algún momento en el futuro. Tenía muchas ganas de ver qué secretos se ocultaban en el interior. Tienes mi gratitud. Sasuke se alegró de escuchar que no había ninguna mención del Otsutsuki, pero tenía un largo camino por recorrer antes de encontrar lo que estaba buscando. Si encuentro otro conjunto de inscripciones como las de Shandora, puede que necesite tu ayuda otra vez. ¿Hay alguna forma de contactarte? Esta era otra parte de la razón por la que había insistido en venir hasta aquí y reunirse con los de sombrero de paja a pesar de todos los problemas que había implicado. Con Grand Line como estaba, era difícil decir si volvería a encontrarse con los de sombrero de paja o con Robin, y lo que es más importante, su conocimiento del idioma antiguo casi con certeza resultaría crucial para sus futuras investigaciones. Tenemos un caracol transpondedor en nuestro barco, respondió Robin. Puedes llamarme. Luego, ambos procedieron a intercambiar las frecuencias de los caracoles transpondedores del otro, lo que Sasuke tuvo que admitir que era una pieza tecnológica útil. La guerra de la información era de vital importancia para todas las naciones en nuestro país. Era una cuestión de vida o muerte, un camino que podía conducir a la seguridad o a la ruina. Por lo tanto, siempre había sido un tema de investigación que de ninguna manera podía descuidarse, razón por la cual no había poca sorpresa dentro de él cada vez que presenciaba la facilidad de transferencia de información que prevalecía en todo este mundo en comparación con las naciones elementales donde los shinobi custodiaban. Información con sus vidas, incluso las filtraciones más pequeñas podrían conducir a la destrucción de una aldea oculta entera. Te llamaría si necesito tu experiencia, declaró Sasuke en más una declaración que una solicitud, incluso cuando Robin asintió en aparente acuerdo. Sasuke sonrió. Hoy sentía como si hubiera dado un paso hacia el avance de sus investigaciones. No se mencionó nada como el Otsutsuki, que era bueno. Pero ahora había reducido 4 lugares para visitar a continuación. El archipiélago Sabaody, Sunlig Tree, Jewel Tree Adam y Fishman Island. Muy bien entonces. Sasuke asintió hacia Robin, te veré más tarde. Apenas había dado un paso para seguir su camino cuando, de la nada, encontró a Nami apareciendo ante él, casi como si hubiera usado un movimiento corporal para bloquear repentinamente su retirada. Con las manos en las caderas, Nami se paró frente a él y entrecerró los ojos. ¿No se le está olvidando algo, señor? Ella preguntó. Oh, sí, el dinero. Sasuke tarareó un poco, casi divertido por su tenaz astucia. Sin embargo, Nami no se unió a él, no encontró nada divertido en la situación, así que Sasuke se explicó más. Estaba a punto de dárselo a usted, pero parece que encontró oportuno recordármelo antes de que pudiera. Al ver que el pirata delante de él se estaba impacientando rápidamente, Sasuke metió la mano en sus mangas una vez más, sus manos encontraron expertamente el sello ubicado en la unión donde su piel sana se unía con la pálida de su brazo artificial. Era el mismo en el que previamente había guardado el brazo de repuesto que Konoha le había preparado. Nunca había pensado que sería tan útil algún día, era la única forma de almacenamiento portátil que le quedaba. Todos sus otros pergaminos eran inútiles para él considerando que ya no podía usar chakra y este sello solitario que había ignorado antes era el único con el que exigía sangre para la activación. Con una fuerte bocanada de humo, aparecieron ante él unos 30 millones de bayas. Sasuke miró a Nami frente a él, cuyos ojos habían comenzado a brillar al ver tanto dinero y le ofreció la mano para estrecharla. Fue un placer. Nami tomó su mano por un breve segundo, antes de notar las vendas envueltas alrededor de la otra. ¿Sabes? Si tienes una lesión, Chopper puede curarte en poco tiempo. Dijo mientras le sonreía tortuosamente. Por una tarifa, por supuesto. Estoy perfectamente bien. Tenía un fantasma de sonrisa en sus labios, pero recordaría la oferta. Nami asintió con la cabeza, contenta de dejarlo así, pero fue interrumpido una vez más justo cuando estaba a punto de irse por algunos de los de sombrero de paja quienes encontraron ese momento el más oportuno para rodearlo repentinamente con grandes sonrisas en sus rostros. Fue una suerte que Ariel no estuviera rodeado por ellos. ¿Acaso tú? Solo toma. El dinero. Fuera de. Un sello. Chopper, Usopp, Franky y Luffy dijeron uno tras otro, sonriéndole extrañamente. Sasuke casi dio medio paso hacia atrás sorprendido, sin saber cómo habían podido asociar esa única bocanada de humo con el uso de focas que, dadas las reacciones, eran más populares en este mundo que las suyas. Entonces debes ser un ninja. Gritaron Luffy, Usopp y Franky al unísono, aparentemente tomando su silencio como una afirmación.
Sasuke gruñó de acuerdo casi inconscientemente, y luego inmediatamente se preguntó si había hecho lo correcto o no. Por supuesto, esta no era una especie de misión encubierta y revelar su estatus como ninja no debería ser un problema en su opinión. Estaba preocupado, pero ciertamente se sentía incómodo al divulgar esta única información. ¡Wow! Luffy saltó en el aire con entusiasmo, tomando su gruñido como una señal de afirmación incluso cuando las sonrisas en los rostros de quienes los rodeaban se ampliaron enormemente y se acurrucaron más cerca de él. Casi asustando a Ariel y alarmándolo con su repentino entusiasmo. Tíranos unos shuriken. Meditar bajo una cascada. Muéstranos un jutsu de fuego. Un jutsu clon para mí. Todos prácticamente exigieron uno tras otro. Sasuke podía sentir una gota de sudor formándose en su cabeza que parecía estar lista para palpitar de dolor en cualquier momento, el entusiasmo prácticamente rezumaba de todos los presentes y le resultó extrañamente difícil negarse. Incluso Ariel estaba espiando ansiosamente su rostro desde su posición segura. Cómo la envidiaba en ese momento, esta era la primera vez que recibía tales solicitudes, pero era consciente de que de vez en cuando alguien con demasiado tiempo y dinero que nunca antes había conocido a un ninja real vendría a contratarlos y procedería a hacer todo tipo de solicitudes de entretenimiento. Era un trabajo popular entre algunos genin y Sasuke se consideraba afortunado de no haber tenido nunca la tarea de hacerlo. Eso. Quería negarse, pero todos tenían una expresión de entusiasmo absoluto en sus rostros que le recordaba inquietantemente la que había visto más de una vez en un Naruto más joven parado frente al ramen Ichiraku. Sasuke dejó escapar un suspiro de derrota. Suspiró una vez más, casi arrepintiéndose de lo que estaba a punto de hacer, pero sin encontrar la fuerza para negarse. Luego procedió a hacer una demostración de sus manos a través de elegantes sellos manuales que podrían haber activado un jutsu real. Si él era capaz de usar chakra en este momento. Pero incluso cuando realizaba un ataque simulado, no se atrevía a usar sellos manuales incorrectos porque los hábitos adecuados le habían sido inculcados desde hacía mucho tiempo. Tigre, liebre, jabalí, perro, buey, serpiente, estilo de tierra. Pared de barro. Golpeó el suelo con su mano derecha y un muro de tierra se levantó a unos 10 metros de él, un pequeño y patético truco que básicamente funcionaba según el principio de transferencia de fuerza. Simplemente había golpeado su mano contra el suelo deliberadamente con fuerza deliberadamente enfocada y dirección precisa para crear una onda de choque calculada que luego viajaría bajo tierra y desplazaría parte del lecho de roca debajo, permitiendo así que lo que parecía ser un muro de tierra se elevara desde debajo. Impresionante. Sasuke escuchó a alguien gritar, y los vítores fueron prácticamente ensordecedores por lo que básicamente equivalía a un golpe calculado. Luego, Sasuke sacó un único shuriken de sus mangas con un movimiento practicado, tan elegante y etéreo que solo mirarlo era un espectáculo en sí mismo. Todos se callaron para ver qué estaba a punto de hacer a continuación y cada ojo se centró en él mientras procedía a lanzar el shuriken a la pared a la velocidad del rayo. Buey, perro, dragón, rata, perro, jabalí, serpiente, tigre, arte ninja. Jutsu shuriken clon de sombras. El único shuriken de repente se volvió múltiple y golpeó la pared para formar una versión aproximada de un solo sombrero de paja. Otro truco que, visto en retrospectiva, no resultó tan inútil como el anterior. Esto también fue solo un juego de manos, fue una gran tergiversación en su humilde opinión. Había lanzado varios shurikens desde los espacios entre sus mangas usando un movimiento practicado de sus muñecas que estaban perfectamente ocultas bajo la sombra del primer shuriken. Por lo tanto, había creado una ilusión de copias de un solo shuriken que aparecía repentinamente de la nada usando sombras y luces. Él mismo lo había usado contra Itachi y Naruto una vez había usado un truco parecido para sorprender al ninja nuclear Zabuza Momochi de todas las personas ante sus ojos, lo cual era una hazaña que hablaba de sus aplicaciones prácticas en sí misma. Eso es genial. Sasuke podía escuchar la voz de Luffy por encima de los vítores de todos los demás mientras los piratas lo aplaudían nuevamente. Y para terminar, Sasuke hizo un espectáculo al colocar extravagantemente un letrero de medio carnero cerca de su pecho, en un movimiento inquietantemente nostálgico. Jutsu clon. Con un parpadeo de movimiento, 10 copias más exactas de él aparecieron y luego desaparecieron al momento siguiente. Otro truco inteligente, que sospechaba que Ariel había visto considerando cómo sus ojos miraban confundidos a los emocionados de sombrero de paja.
Aquí, todo lo que había hecho era moverse lo más rápido que podía en un solo estallido de velocidad, creando un fenómeno parecido a imágenes residuales para engañar a la audiencia haciéndoles pensar que había creado clones de sí mismo. Los de sombrero de paja aquí no estaban acostumbrados a movimientos de alta velocidad de tal magnitud y no podían seguirle el ritmo, por lo que todo lo que vieron fueron imágenes residuales de él mismo que pensaron que eran clones. Un Ariel mucho más fuerte, por otro lado, podía rastrear sus movimientos y, por lo tanto, fue testigo de cómo Sasuke corría rápidamente en un solo círculo, lo que tal vez fue la razón por la que estaba confundida al ver a los de sombrero de paja emocionarse tanto por lo que ella percibió correctamente. Ser un movimiento mundano. Él creó clones de sí mismo. Todos los de sombrero de paja vitorearon aún más fuerte, su entusiasmo alcanzó un pico que Sasuke rara vez había visto antes, incluso en conocidos que tendían a exagerar con sus travesuras. Era como si estuviera entreteniendo a niños pequeños que no podían contener su emoción. Sabía que algunos shinobi eran contratados por academias civiles para entretener a sus hijos y en el momento sintió como si hubiera emprendido una tarea similar. Hola ninja-san. ¿De dónde eres? Luffy habló emocionado entre vítores incluso mientras tenía sus brazos alrededor de otro de sus compañeros de tripulación con una nariz más larga de lo necesario que casi parecía artificial. Soy de la aldea de la hoja oculta. Konohagakure no Sato. Sasuke habló lentamente, notando que Ariel se animaba ante la respuesta mientras una rara sonrisa adornaba sus labios al pensar en su hogar. Eso es genial. Luffy, Usopp y Chopper tenían estrellas en sus ojos ante la mención de una aldea escondida, incluso mientras el resto aplaudía su respuesta sin ningún motivo. Nunca había oído hablar de un lugar así antes. Robin apoyó la barbilla en el dedo índice, su mente se aceleró ante la inesperada respuesta. Él es escondido, como su nombre lo indica. Sasuke sonrió divertido antes de girarse hacia Luffy con un tono más grave. Mil emociones que no podía entender ni reconocer pasaron por su mente mientras miraba al inesperado pirata frente a él que le recordaba al único hombre a quien realmente podía llamar un amigo. Un pirata cuya sonrisa era tan cálida como la luz del sol y ninja-san y la palabra escapó de los labios de Luffy inconscientemente cuando encontró el solitario ojo negro del Vengador con sus propios ojos vibrantes y fue en ese momento que ambos hombres pudieron obtener una verdadera lectura del otro por primera vez que día. Aunque divididos por sus mundos y culturas, ambos eran hombres de camaradería, cuyos sueños y ambiciones no derivaban de anhelos de poder ni de deseos de convertirse en el gobernante dominante, sino de querer ser el hombre que pudiera ayudar a quienes realmente amaban. La familia y los amigos siempre fueron lo primero, y las necesidades de muchos podrían pasarse por alto en favor de las de unos pocos si los pocos fueran alguien verdaderamente precioso y Luffy, por favor cuida de Robin, le dijo Sasuke, su ojo escaneando ese rostro alegre que parecía como si no hubiera visto preocupaciones a pesar de que sabía lo contrario. Mi sensei me dijo una vez, aquellos que rompen las reglas son basura, pero aquellos quienes abandonan a sus compañeros son peores que la basura. Los ojos negros del capitán Strawar se abrieron ante las palabras que el Vengador nunca olvidaría, pero Sasuke no esperó su respuesta. Ahora tenemos que ponernos en marcha. Un momento después, tanto Ariel como Sasuke desaparecieron en un estallido de velocidad.